Te platicábamos acerca de esto de manera sorpresiva. Ayer se dio a conocer el regreso a clases presenciales en la Ciudad de México para el próximo lunes 7 de junio. Curiosamente, un día después de las elecciones, pero ¿hay condiciones reales para este regreso a clases? ¿Nos va a agarrar el retorno con los dedos en la puerta? Vaya, estamos hablando de que si verdaderamente será oportuno u oportunista este retorno a las aulas de forma presencial. Le agradezco mucho a Marco Antonio Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, además de investigador de México Evalúa, que nos acompaña hoy para platicar acerca de estos temas. Marco, ¿cómo la ves? ¿Qué nos dices? Hola Magda, muy buenas tardes. Creo que pues el anuncio tiene una serie de claroscuros. Creo que por un lado hay que reconocer que han ido cambiando las circunstancias en términos de el avance en la vacunación de los adultos mayores y el hecho de que pues para el domingo se prevé que todo el personal educativo en la Ciudad de México haya terminado de ser vacunado. Eso abre algunas circunstancias para poder empezar a pensar en un regreso paulatino y escalonado a las clases en la Ciudad de México. Sin embargo, creo que también hay muchos asegúnes que hay que considerar. Por un lado, pues desde enero, cuando se estaba hablando del eventual regreso a clases, se nos dijo que esto sería solo hasta el semáforo verde y que en semáforo amarillo, en las escuelas, los denominados centros de aprendizaje comunitario, ahí iban a darse tutorías en las escuelas públicas para poder apoyar académicamente e incluso emocionalmente a un grupo reducido de estudiantes. Ujú. Hasta ahora la autoridad, ahora que nos hace el anuncio del regreso el 7 de junio, por un lado, pues no sé con cuáles son las estimaciones que cuentan para poder asegurar que para esa fecha tendremos semáforo verde. Segundo, la parte que también es cuestionable es decir, bueno, ¿qué hemos aprendido? Se supone que han hecho estas asesorías en semáforo amarillo, ¿cómo han salido? ¿Cómo han sido los protocolos en las escuelas? Lo cual es básico porque es parte de lo que se va a construir para este regreso escalonado y paulatino a las escuelas. Y aquí es donde yo creo que hay que ver toda la discusión desde distintos ángulos. Por un lado, lo que se necesita para el regreso, que implica tanto, por un lado, la ruta de salud, los protocolos de salud y la ruta educativa. La segunda, prácticamente hasta ahorita la autoridad no ha dicho qué está pensando en esta ruta educativa, máxime que después de que empiece este regreso presencial, quedará un mes de clases en el caso de educación básica. ¿Ves un Dos, asunto político, una, Marco? ajá, ¿Ves un asunto político detrás de todo pues esto? Digo, es que llama la atención que finalmente sea el es, 7 de junio y pues parecería que lo que quieren es tomarse una fotografía y llevar a la población con esta información en donde todo va bien y aquí no pasa nada. pues mira, es inevitablemente imposible no alzar la ceja de que fue el manotazo presidencial y después, de repente, entonces, la autoridad educativa federal en la Ciudad de México y la jefa de gobierno comienzan a hacer el anuncio del regreso a clases presenciales en la Ciudad de México. Eso, perdón, así son los hechos, así es la cronología. Si uno está viendo monos con tranchetes, pues es una casualidad muy peculiar que haya ocurrido en esa secuencia. Segundo, me parece que, por un lado, o sea, dentro de los protocolos de la parte de salud, hay una gran ausente, no solo en la Ciudad de México, pero estamos hablando ahorita del lugar con mayor densidad poblacional, en donde, por un lado, la autoridad de la Ciudad de México ha tenido el acierto, a diferencia de muchos estados, de aumentar el número de pruebas que realizan para la detección de la infección. Eso es súper importante. Pero ahora, por lo mismo, uno esperaría que den el anuncio en los próximos días que estas pruebas se van a extender de manera aleatoria a los planteles. ¿Por qué, Magda? Porque para los papás, las mamás, para la comunidad que nos está viendo, uno de los temas fundamentales sí es detectar a los chicos, a las chicas, a los profesores, al personal, que por alguna razón sea asintomática y que por definición cuando se apliquen los protocolos en las escuelas de la temperatura, de la Claro. parte de que si no tienes flema y demás, no va a aparecer ninguno de esos signos.
es asintomático. Y la única forma que tú puedes tratar de tener una mejor medición y prevenir un contagio es a través de estas pruebas sintomáticas. No basta, lo hablábamos para el caso de Jalisco hace unas semanas, no basta solo con la firma responsiva de decir mi hijo está libre de COVID y ahí va a la escuela. Eso por un lado. Por la parte educativa, hay inquietudes que sí me parecen que tendría que pronto la autoridad aclarar para no crear mayores anticuerpos ante el regreso de clases paulatino. ¿A qué me refiero? Incluso el propio líder de la sección 9 de la CENTE, el señor Pedro Hernández, ha hecho un cuestionamiento que en esta ocasión, pues creo que tiene razón. Cuando la autoridad dice que va a ser voluntaria y que se va a tener de manera híbrida las clases, hay dos preguntas básicas a contestar. Por un lado, ¿cuáles van a ser los criterios de los comités de protección de salud que se han estado formando en cada escuela, Claro. para que ellos determinen si abren o no, si regresan o no a clases presenciales? Primer asunto. Y el segundo, en esta parte de la híbrida, sobre todo pensando en los sectores menos favorecidos, implica que va a haber unos chicos que van a estar viendo la televisión educativa, que no ha sido muy efectiva. Otro grupo de sus compañeros estará yendo unos días al salón de clases. ¿Cómo va a ser el profesor en la capacitación para poder combinar tanto poder atender a sus alumnos que estarán unos días a la distancia mientras atiende a los otros de manera presencial? Y sobre todo, una parte que también la propia autoridad ha reconocido, pero no ha puesto sobre la mesa solución. Dice que hay que atender la parte socioemocional y ver cuáles son los aprendizajes no alcanzados. Nada más que del lado de ver cuáles son los aprendizajes no alcanzados, no ha propuesto una evaluación diagnóstica, y del lado de la parte socioemocional nos dice que es importante, pero pone un número 800 en su página de la SEP. Yo les invito que se metan al sitio web, vean el número 800 y marquen para que nos digan si realmente en esa línea se está recibiendo apoyo socioemocional para las comunidades educativas. ¿Sabes qué, Marco? Que además me parece que hay distintas cuestiones que también valdría la pena poder abordar y que son preguntas que sin duda se quedan en el aire, ¿no? Para empezar, y respecto al asunto de las fechas, a ver, estamos hablando de que el ciclo escolar formalmente estaría terminando el 9 de julio. Las actividades académicas previas estarían terminando el viernes 25 de junio. Parecería de pronto que no tiene mucho sentido el poder regresar el 7 de junio de entrada. Y por el otro lado, me parece que lo señalas muy bien. A ver, ¿cuál es la ruta educativa que se está siguiendo? ¿De qué tamaño es el problema de la deserción escolar que se tiene hasta este instante? ¿Cómo va a ser la capacitación que ya dices, ¿no? En estos temas híbridos. ¿Y de dónde van a sacar el dinero, Marco? Porque yo no veo que verdaderamente en el presupuesto estén considerando el factor pandemia en la materia educativa. Rapidísimo. Uno, no han puesto un peso adicional para atender lo de la pandemia. Es cierto que bueno que están llamando a las comunidades al tequio para poder entre todos mantener o remozar las escuelas, pero con tequio no se puede habilitar los espacios abiertos para poder adaptarlos a las clases. Necesitas recursos para poder poner las lonas, etcétera, y eso pues ¿qué? ¿Vamos a esperar que los papás pongan esa lana? O más bien es la autoridad la que tiene que poner los recursos, porque si hay dinero para tirar en dos bocas, ¿cómo no hay dinero para poder habilitar espacios abiertos en las escuelas? 3, respecto justo por lo del abandono escolar, ellos dijeron, tenemos que regresar para evitar que haya mayor abandono escolar. Bueno, ok, va, se lo compro y tiene razón, pero entonces, ¿por qué a estas alturas del partido, que ya estamos prácticamente a finales de mayo, es la fecha que la autoridad sigue ocultando, porque es lo que hace ocultar, la tienen, la cifra de abandono escolar? ¿Ok? O sea, si nos dicen que vamos a regresar, que bueno, que por lo menos son unos días, que es súper importante. Ok, ya negociaron con el CENTE, con esta sección 9, por ejemplo, en la Ciudad de México, la sección 11, etcétera, para poder ampliar el ciclo escolar o para poder empezar el próximo ciclo escolar antes. Nada de nada se ha dicho. Entonces, no se vale que haya molestia por parte de la autoridad cuando se le cuestiona estas cosas que no son detallitos. O sea, es cierto, tampoco podemos seguir diciendo jamás vamos a abrir. Y hay condiciones que han creado de manera adecuada, como la vacunación de los docentes, y eso hay que reconocerlo. Pero ni es el escenario color de rosa de la autoridad, ni el catastrofismo de nunca vamos a poder abrir, pero si lo vamos a hacer,
lo tenemos que hacer con las condiciones adecuadas para ganarnos la confianza de la sociedad y que no vaya a haber un problema de que al abrir entonces justo se reactiven los contagios y ahí sí vaya a haber muchos anticuerpos en la sociedad de no querer regresar a clases eventualmente. Es por eso que las pruebas aleatorias, el dar información sobre la ruta educativa, el establecer criterios claros sobre los cuales va a decidir los comités de las escuelas para el regreso presencial son aspectos fundamentales. ¿Cómo se va a hacer la buena ventilación de los espacios educativos? Hay recursos, pues perdónenme, pero sí tienen que presionar por los recursos para poder habilitar los espacios abiertos. O sea, hay una serie de cuestiones que no se vale que la autoridad se quiera nada más hacer el anuncio para el flash político. Ahí sí, perdón, si es un flash político, no me digan que ya tienen una bolita mágica para decir que en el 7 de junio tienen semáforo verde cuando se tiene que estar haciendo, por un lado, el seguimiento del semáforo epidemiológico y una vez activado el semáforo epidemiológico, empezar a ver cómo se reactiva de manera paulatina, como ha ocurrido en los otros estados, no que se anuncia antes de que ocurra el semáforo epidemiológico una fecha determinada para el regreso de clases presenciales en la Ciudad de México. Sobre todo con la densidad poblacional que tiene, Marco, que es brutal. Oye, muchísimas gracias. Desafortunadamente se nos agota el tiempo y tú sabes perfectamente que si por mí fuera nos quedábamos la hora platicando sobre el asunto, porque me parece que hay muchas inquietudes también por parte de los padres de familia. Hablabas del recurso, ¿no? Y finalmente voltean y les dicen, bueno, ahí tienen el recurso de la escuela, es nuestra, agárrenlo de ahí y adapten las escuelas, y las que no tienen agua potable. Pero si ni siquiera la han transparentado, y en la Ciudad de México los recursos para las escuelas nuestras son limitados. Eso está operando más para los estados del sur, que no se hagan los compañeros de la SEP, porque ahí están sus datos. Y me parece que el asunto es sumamente complejo, Marco. Ojalá tengamos una siguiente oportunidad para poder conversar acerca de estos temas. Seguramente va a ser, ya cada vez se acerca más el 7 de junio. Te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias por esta charla. Gracias, Magda, como siempre. Buena tarde.